cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, también el Catecismo insiste en que también el ejemplo del sacerdote, ¿no? El ejemplo de su propia vida es una forma también de ejercer su misión de santificación. Y de hecho aquí se nos pone una cita, ¿no? La cita de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, donde dice: apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Bueno, qué ideal tan hermoso, ¿no? Ser modelo de la grey. La verdad es que una de las primeras formas, ¿no?, en las que el sacerdote debe de santificar pues a su pueblo es siendo un modelo en el que uno verse reflejado. Dice, haciéndolo no forzado, sino voluntariamente, vocacionalmente. La diferencia entre el pastor del asalariado es que el pastor, como las ovejas son suyas, pues la entrega por las ovejas para él es algo totalmente vocacionado, ¿eh? Sin embargo, el asalariado lo hace un poco forzado. Lo hace diciendo, bueno, pues yo me trabajo hasta las 6, después ya de esa hora yo ya estoy fuera de hora, y como yo soy un asalariado, a partir de ahí el jefe que ponga el siguiente, que yo ya he terminado. Eso es verdad. O sea, es decir, una de las diferencias entre alguien vocacionado, ¿no?, y alguien pues asalariado, pues es esta, el que entiende su función de sacerdote como una vocación que Cristo ha puesto, ¿no?, o ha identificado con su propio ser, ¿no?, o alguien que lo está haciendo pues por cumplir con una encomienda. Y sabéis lo que significa la palabra cumplimiento, que a veces tiene mucho de un cumplimiento externo, ¿no? Externo que no hace referencia al propio ser. Recuerdo que en alguna ocasión algún feligrés, pues cuando uno pues está predicando una cosa, dice, bueno, pero eso ¿cómo lo dices? ¿Lo dices como sacerdote o lo dices como tú personalmente? Y le digo, bueno, yo no puedo distinguir mi condición de sacerdote de mi condición personal. Lo digo como soy, y no soy dos cosas, sino que mi ser sacerdote y mi ser persona es una sola cosa, ¿eh? Por lo tanto, cuando uno cuida del rebaño encomendado, pues no es que sea un oficio, no es que sea pues una especie de acción asalariada, no, es que es mi ser, es lo que sale de mi corazón, porque es lo que Cristo ha puesto en mi corazón. No puede distinguir uno lo que hace y dice como sacerdote de otra cosa, a diferencia de quien ejerce un oficio, ¿no? Que alguien, pues no sé, ejerce un oficio y está fuera de su hora y dice, disculpe, pero es que mi hora de oficina ha terminado a las 8 y yo hasta mañana pues no vuelvo a ser encargado de la oficina pues de turismo, ¿eh? Yo fuera de la oficina de turismo yo no ejerzo, ¿eh? No, eso no le ocurre al obispo, al sacerdote, porque él está configurado con Jesucristo y es pastor en todo momento, ¿eh? En todo momento y en toda circunstancia. Lo de ser modelo de la grey, pues el pueblo y el refranero incluso, pues también ha hecho muchas referencias a esto, ¿no? No hay mejor predicador que fray ejemplo, ¿eh? Dice ese refrán. No hay mejor predicador que fray ejemplo. Y esto hace referencia a un pasaje de las florecillas de San Francisco, donde se dice que la hija de Favarone oyó en una de aquellas pláticas ejemplares, a la entrada misma de San Rufino, un domingo de Cuaresma de 1210, que de mañana muy temprano, en compañía de un hermano, Cesco había subido a la ciudad a predicar. Dieron vueltas, ¿no?, con las manos metidas en las mangas, e iban pues con esas sandalias de descalzos, aquellos
primeros seguidores de San Francisco, y ya se volvían al convento sin haber abierto el pico, sin haber predicado nada. Y el compañero entonces rompió el silencio diciendo: Padre, pero no íbamos a la catedral a predicar, ¿cómo nos volvemos al convento sin haber dicho nada? Y él le respondió: sí, hermano, ya hemos hecho el mejor sermón. No olvides que no hay predicador comparable a Fray Ejemplo. Esa es una anécdota pues que muchas veces hemos escuchado, es decir, bueno, volvieron al convento sin haber abierto el pico, pero es que se habían paseado por la ciudad en actitud orante, pues descalzos, en medio de un momento en el que hacía frío, orando, y la gente había visto su pobreza, había visto su recogimiento, y habían predicado con el ejemplo, y no con la palabra. El mejor predicador es Fray Ejemplo. Ahora bien, dicho esto, también hay que hacer un matiz. Al mismo tiempo que sabemos que un pastor debe de santificar al pueblo con su ejemplo, hay que decir también que siempre su ejemplo será insuficiente para visualizar, para significar a Jesucristo. Siempre se quedará corto, porque es un hombre pecador. Y entonces aquí también se debe de aplicar aquella máxima de Jesucristo que dijo por los escribas y fariseos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Bueno, pues eso también apliquémoslo a nosotros, porque todos tenemos un poco en nuestro corazón de esa levadura también de fariseísmo. Pero Jesús, fijaros, Jesús dice: haced lo que os digan, no haced lo que hacen. O sea, Jesús no les dice: apartaos de ellos, no les hagáis ni caso. No dice eso Jesús. Jesús dice por los fariseos: haced lo que os digan, no haced lo que hacen. O sea que aunque el predicador no sea en su vida un fiel reflejo de lo que predica, no por eso lo que está diciendo deja de tener un valor en la medida que es una doctrina verdadera transmitida por Jesucristo. Y eso es importante. Hay que decir que también hay otro refrán que dice: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Sea dicha por un rey o sea dicha por un porquero, por el cuidador de cerdos, la verdad es la misma. Ya sabemos que la verdad es mucho más hermosa cuando es dicha por alguien que la trasluce, que en su propia vida la hace transparente. Pero ojo, no seamos tan torpes para que el pecado del predicador nos impida ver la verdad de lo que está diciendo. No seamos tan torpes, porque la verdad tiene valor por sí misma. La palabra tiene fuerza por sí misma. La gracia de Cristo tiene fuerza por sí misma, y no por el altavoz que la transmite. Ya sabemos que somos de cuerpo y somos carnales y somos corporales, y también necesitamos un poco que se nos visualice la gracia de Cristo predicada, y por eso los santos han tenido mucha mayor fecundidad apostólica. Es verdad, uno ve el santo cura de Ars, nuestro patrono, o San Juan de Ávila, nuestro patrono también en España, la fecundidad apostólica que tuvieron, y claro, pues la única explicación es que en su vida han sido transparentes, ¿no? Pero a pesar de eso, apliquemos esta palabra, la palabra de Cristo. Cuando el obispo, cuando el sacerdote no es santo, haced lo que él dice, no lo que él hace. Y en vez de escandalizarnos, recemos, oremos y sacrifiquémonos por la santidad de los ministros que predican la palabra. Bien, y damos un paso más porque el catecismo ha dicho de que los medios principales de santificación son el ejemplo, son la oración, son la celebración de los sacramentos. Especialmente nos hemos centrado en el sacramento
de la Eucaristía, pero también, aunque sea brevemente, porque el tiempo se nos echa encima, vamos a hacer una referencia a cómo el obispo tiene pues una labor clave en supervisar la administración de todos los sacramentos. De hecho, cuando comenzó la administración del sacramento del bautismo, al principio era el obispo el que celebraba el sacramento del bautismo. Cuando la Iglesia se fue extendiendo y ya era imposible que fuese el obispo el que hiciese todos los bautismos, se encomendó a los presbíteros el sacramento del bautismo, pero se le reservaba para el obispo la imposición de las manos al bautizado después de salir de la piscina bautismal. Y es aquí cuando se desdobla el bautismo de la confirmación. Bautismo y confirmación que en un tiempo eran celebrados por el obispo en un mismo momento. Cuando los sacerdotes comienzan ellos a bautizar, se les reserva para el obispo cuando venga, cuando pase por esa comunidad, la imposición de las manos a la salida o después de la piscina bautismal. O también, por ejemplo, al obispo le corresponde la supervisión del sacramento de la disciplina penitencial, del sacramento del perdón de los pecados. A él le corresponde dar a los sacerdotes la facultad de perdonar los pecados o de retirarles esa facultad. Un sacerdote es verdad que tiene, por la gracia del sacramento, la facultad de perdonar los pecados, pero necesita un permiso expreso del obispo que de alguna manera le capacite para poder perdonar los pecados, porque a veces ocurre que por circunstancias que fueren, ¿no?, pues el obispo no le da a un sacerdote durante un tiempo o lo que fuere esa potestad de perdonar los pecados. El obispo tiene también la encomienda de, por ejemplo, cuando hay un pecado que tiene una pena de excomunión, de levantar esa excomunión, y el sacerdote le pide al obispo el permiso para levantar esa excomunión. Por lo tanto, el obispo tiene la encomienda de supervisar la administración de los sacramentos en la tarea de la santificación de la Iglesia, de cuidar de que se celebren bien los sacramentos, de llamar también la atención cuando se celebran mal, etcétera, etcétera. Todos los sacerdotes celebramos los sacramentos, pero unidos al obispo. Damos la bendición que sea también otro signo de santificación. También la bendición, cuando la Iglesia la imparte, quiere también con ella hacer otro signo de santificación, de que Cristo venga a nosotros, de que esa cruz en la que la Iglesia nos bendice sea imagen también de una mayor identificación con Cristo que nos santificó en la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.